usuario. Pero también se refiere a que tendría que tener acceso, por esos medios tecnológicos, a muchos sistemas. Por ejemplo, se ha ido pidiendo, luchando muchas veces para que, por ejemplo, el notario tenga acceso a la base de datos del SEGIP, a la base de datos de derechos reales. ¿Por qué? Muy sencillo. Muchas veces al notario llevar un folio real que puede ser falso, que no está actualizado, no, que no tengo dinero para poder obtener un folio real, que también tiene razón el usuario, y muchas personas de estos recursos que no dan solo la plata y no cada rato pueden adquirir un folio real. Y el tema del SEGI, por ejemplo, por el tema de las falsificaciones. El tema de la... Hay personas que llevan su cédula de identidad y lógicamente ya les culpa el notario. El notario identifica la fotografía, la firma, igual a todo. Pero si esa cédula de identidad es falsa, entonces sería muy sencillo tener un sistema de acceso, tal vez no a todo el sistema, pero por lo menos ver en pantalla el folio real. Si tiene gravámenes, no tiene gravámenes, si está el nombre de la persona que dice ser el propietario. Del SEGIP lo propio, si es la persona, su cédula de identidad, su firma. Es muy sencillo, pero todavía no se ha llegado a este servicio integral usando estos medios tecnológicos. Garantizar la responsabilidad sobre los servicios del notario de fe pública también son fines. ¿A qué se refiere esto? Que lógicamente hay los procesos disciplinarios que les mencionaba, tenemos faltas leves, graves y gravísimas, por los cuales, en este caso, la dirección del notariado, las direcciones departamentales y en su caso la dirección nacional del notariado plurinacional, puede sancionar a los notarios que no cumplan con sus deberes, como establece la ley 483. Ahora entremos a ver un poco ya lo que son en materia civil, que lógicamente son aplicables en materia comercial, empezando por ver o por recordar, porque ustedes ya lo saben, qué son los documentos privados. El documento privado es el otorgado entre partes, con asistencia de testigos, no tienen seguridad de guarda y conservación, pueden ser negados o impugnados. Eso es lógico, ¿no es cierto? Porque como establece el mismo Código Civil, que es el contrato, es el acuerdo de voluntades. El documento privado tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, a diferencia del documento público, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, no tiene mucha seguridad el documento privado. Sin embargo, hay ciertos actos que establece también el Código Civil que pueden ser mediante el documento privado. Entonces, se le da la eficacia y la fuerza de ley con relación al efecto entre las partes contratantes. Perdón, una pregunta, doctor, sobre el documento privado. Yo tengo el caso de un cliente que suscribió un documento hace un poco menos de 10 años y él perdió el documento privado reconocido, pero tenía una fotocopia del documento con reconocimiento de firmas. Y hemos solicitado al notario fotocopia legalizada del documento privado y nos ha negado el notario. Ya me ha extrañado eso, ¿por qué no puede dar una fotocopia legalizada del documento privado con el reconocimiento de firmas? Si él tiene guardado una copia y él ha hecho el reconocimiento de firmas, ¿está bien que haya negado el notario o no? No. El notario tenía toda la obligación de legalizar ese documento. ¿Por qué? Porque justamente está en custodia de ese reconocimiento de firmas. Solamente daba testimonio. No podía legalizar un documento privado porque él tenía solo una fotocopia, no tenía el original. Es así, lo sabe. Usted necesita hacer un requerimiento judicial para legalizar. Claro, entonces ahí parte ya del mismo notario o tal vez del notario que ha autorizado o certificado ese reconocimiento de firmas. ¿Por qué? Porque si en el archivo notarial, que se llama la matriz protocolar, o el protocolo notarial, está la fotocopia del contrato privado y el original del reconocimiento de firmas, lógicamente no podía legalizar el notario, estaba en la razón. Pero el error parte del notario
que ha insertado en ese protocolo notarial esa fotocopia del documento. Porque una fotocopia no tiene ninguna fuerza de ley. Entonces, lógicamente, ese acto está viciado de nulidad. O sea, que ha reconocido. El notario se queda con la fotocopia del documento más el reconocimiento de firmas. Usted, al quedarse con una fotocopia del documento de reconocimiento de firmas, tiene que usted haber verificado que existía el original. Entonces, si usted está autoridad como notario, si bien se quedó con una fotocopia, ¿por qué no puede enviar una fotocopia y legalizar si usted ha verificado la existencia del documento? Es que ahí viene el error. El error está desde este protocolo. Vale decir que el notario no debería haberse quedado con esa fotocopia. Tenía que haber sido original, necesariamente. Ahora, ¿cómo se salve esa situación? Muchas veces va y el abogado imprime un solo original y el otro es fotocopia. Bueno, entonces, ¿qué podría hacer el notario para salvar esa situación? ¿Qué pasa? En esa fotocopia del contrato, donde está encima o debajo de la firma, firme original, y se queda con eso. Porque ¿qué está reconociendo? La firma. Entonces, si la firma es fotocopia, ¿qué está reconociendo? Tiene que ser una firma original. Entonces, se podría haber salvado de esa manera. Pero entonces hay parte por la negligencia del notario. Entonces, si han perjudicado las partes, pero ahora el notario podría pedir dos originales. Por ejemplo, usted tendría que pedir ahora un original para quedarse usted con un original, no le pase esto, y yo como parte me quedo con otro original. Por eso que siempre se pide, o se debiera pedir, dos originales. ¿Por qué? Porque el formulario que se conoce como reconocimiento de firma, que ahora es conocido como certificación de firmas, ¿no es cierto? Vienen dos, un original y la copia. El original para la parte interesada y la copia para el archivo notarial. Entonces, como le digo, hay parte. ¿Cómo se salva, dice el doctor? Se podría salvar en un caso extremo. O sea, lo ideal es, como dice la doctora, ¿no es cierto?, pedirle y exigirle además al usuario, no, hágase imprimir con su abogado otro original. Pero muchas veces ha ocurrido que no siempre van a ser el reconocimiento de firmas ese momento. Puede ser un documento suscrito hace 10 años y ahora recién quieren hacer su reconocimiento de firmas y ambas partes están de acuerdo. Bueno, entonces tiene solamente su original. Se puede hacer una fotocopia del original y en la fotocopia, encima, debajo de la firma, hacer volver a firmar las partes y eso está reconociendo. Es una forma de salvar, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Pero porque ¿qué está reconociendo? Va a reconocer la firma de una fotocopia y se lo original. Entonces, ¿qué mejor en ese momento decirle, bueno, vuelvo a firmar en esta fotocopia y el reconocimiento? Entonces, de esa forma se hace. Haya habido lógicamente una negligencia del notario y si ocasiona lógicamente perjuicio a las partes o a una de las partes, puede además del otro proceso de reconocimiento de firmas vía judicial, poder iniciar un proceso contra ese notario para pedir inclusive daños y perjuicios. ¿No es cierto? Y ahora con la nueva ley, si hubiese ocurrido eso o si ocurriese eso, es una falta grave. Dos faltas graves es una gravísima. Una falta gravísima, para que lo sepas, es destitución del cargo, sin derecho a poder después ser reelegido. Entonces, hoy por hoy también es muy sencillo que lo destituyan al notario, porque hay faltas leves, graves, gravísimas. Dos faltas leves hacen una grave, dos faltas graves una gravísima. Ahora, si de entrada incurre en una falta gravísima, destitución del cargo. Entonces, muchos dicen, bueno, vamos a entrar en notario, bueno, pero el problema es que, así como entrar, también fácil entrar, bueno, no va a ser tan fácil, yo creo, pero fácil salir, ¿no es cierto? El documento otorgado ante notario de fe pública tiene asegurada su eficacia, es lo que mencionábamos, salvo por el caso de la negligencia del notario, el ejemplo lo ha dado la doctora, ¿no es cierto? Tiene asegurada su eficacia, en este caso no ha asegurado nada, no es eficaz ese documento. El documento original es adherido al protocolo donde se ratifican las firmas y rúbricas de las partes, justo lo que estábamos mencionando. Debe ser el original adherido al protocolo, jamás una fotocopia. Entonces, ¿qué ha ocurrido ahí? Negligencia de notario, lamentablemente. El documento público se convierte en instrumento público
cuando interviene el funcionario depositario de la República, que puede ser un notario. Una pregunta muy sencilla. ¿Un contrato privado más reconocimiento de firmas es un documento público o es un instrumento público? Tiene la validez del documento público. ¿Cuál podría ser la diferencia entre documento público e instrumento público? Parece ser que es un instrumento público, porque claramente, pero dice en la parte superior, sin que se hagan los documentos privados, que al reconocimiento de firmas sutirá los efectos del documento público, significa que es un instrumento público, ¿no? Exacto. Un documento público es el emanado por una entidad reconocida y que tiene jurisdicción nacional. Un instrumento público es solamente aquel que está emitido o cuando tiene la intervención del fedatario del Estado, vale decir, notario. Exacto. Esa es una, llamémoslo así, diferencia muy sutil entre instrumento público y documento público. Puede ser documentos públicos, como menciona el doctor, el cual ha sido autorizado, autenticado, refrendado, certificado por cualquier funcionario del Estado, autorizado al efecto. Y el instrumento público es el autorizado, certificado por un notario. El instrumento público notarial está cubierto con solemnidades para formar la escritura pública. Un ejemplo muy sencillo, el que dábamos hace un momento del contrato de compra y venta. ¿Cuándo cumple las solemnidades para formar la escritura pública? Cuando esa minuta de compra-venta, por ejemplo, de un bien inmueble, sujeto a registro, tiene adherido además, va adjunto de los formularios de pago de impuestos, y en su caso, si fuera con apoderado, el poder notariado original o legalizado. Es el documento suscrito por las partes en presencia de funcionarios de la República. Se dice que es un documento suscrito ante notario que posee valor de plena prueba, es irrefutable contra terceros. Vale decir, lo que mencionamos, la diferencia entre el documento privado y el documento público, que el documento privado simplemente surte efectos entre las partes contratantes, mientras que el documento público surte efectos entre las partes contratantes y contra o ante terceros. Los testimonios de las escrituras otorgadas por el notario se encuentran firmadas y rubricadas por las partes, son copias fieles del original. El protocolo notarial viene del griego protos, primero o principal, y de colas, pegar. Del latín protocolo, primer griego encolado. ¿Cuál es por qué hago referencia al tema del protocolo inicialmente? Porque hay la costumbre de que cuando se solicita, por ejemplo, a la Notaría de Fe Pública, fotocopias legalizadas, por ejemplo, de una escritura pública, o cuando se refieren a lo que es el protocolo, se refieren a, o piensan que es la escritura pública, ¿no es cierto?, firmada por las partes, que es el protocolo. Es falso. Esa minuta, más, por ejemplo, en el caso de compra-venta, su pago de impuestos, más la cédula de entidad, y en su caso el poder notariado, protocolizado, vale decir, elevado a instrumento público mediante esa escritura pública que suscriben las partes, se denomina matriz protocolar. Y el protocolo notarial es o son todos los documentos que tiene el notario en custodia. Muchas veces han debido ir a una notaría y han visto libros de poderes, de escrituras públicas, en algunos casos de minutas, de reconocimiento de firmas, etc. Todo eso es el protocolo notarial. Si ustedes quieren, por ejemplo, solamente su escritura pública número 100 de compra-venta, esa es la matriz protocolar de la escritura pública número 100, quebrado
2017. Esa es la pequeña gran diferencia. Los contratos. El contrato es el acuerdo de voluntades que constituye, modifica o extingue una relación jurídica. Se divide en contratos unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, principales, accesorios, conmutativos, aleatorios. Consensuales, solemnes y reales, nominados e innominados, de libre discusión y de adhesión, individuales y colectivos. Existe también el llamado contrato unilateral, que es en el cual una de las partes se obliga con otra que no adquiere obligación alguna. Pareciera que hay una suerte de contradicción, ¿no es cierto?, con el concepto, con la noción de contrato que incluso establecida en el Código Civil. Se dice el acuerdo de voluntades, pero también se habla de contrato unilateral. Sin embargo, este contrato unilateral en la doctrina es también válido porque solamente causa efecto a una de las partes u obliga a una de las partes a dar, a hacer o no hacer, ¿no es cierto? Ahí entramos a lo que son, ustedes recuerdan el tema de las obligaciones positivas, negativas, ¿no es cierto? Las prestaciones en todo caso. El contrato bilateral, ambas partes contraen obligaciones. En un contrato gratuito, el objeto, la utilidad de una de las partes y la otra sufre el gravamen. El contrato oneroso tiene como objeto la utilidad de ambas partes por el beneficio del otro. El contrato o los contratos conmutativos, la obligación de una parte es equitativa con la de otra parte. El contrato aleatorio depende de un acontecimiento incierto. Muchas veces se confunde o se trata de dar la analogía de este contrato con la condición, ¿no es cierto? La condición simplemente es una excepción a los contratos de cumplimiento de forma jurisdiccional, ¿no es cierto?, que es simplemente para repasar o para recordar dentro de lo que es la condición es el acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho o obligación, ¿no es cierto? El contrato principal subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Y acá recordar también que dentro de un contrato principal pueden haber contratos u obligaciones accesorias. En caso de que se declare la nulidad o anulabilidad de una obligación accesoria, no implica la nulidad o anulabilidad del contrato principal, ¿no es cierto? Sin embargo, contrario es eso, si es que se declara la nulidad o anulabilidad del contrato principal, también causa efectos, surte efectos en los contratos accesorios, ¿no es cierto? Lo accesorio tiene como objeto el cumplimiento de una obligación principal, lo que mencionábamos hace un momento. Es consensual, se perfecciona con el consentimiento oral o escrito. Dentro de esto también recordamos que existen contratos verbales y contratos escritos. Dentro de los contratos escritos tenemos el contrato privado y el contrato público, o el documento privado o el documento público. Solemne, porque está sujeto a formalidades para producir el efecto civil. Los ejemplos que mencionábamos al principio. Contrato real. Es necesario demostrar la entrega del objeto del contrato y pago de lo pactado. Nominados son los que tienen un nombre y una reglamentación legal. Los contratos innominados son creaciones de las partes. Dentro de nuestra legislación, en el Código Civil, por ejemplo, tenemos contratos nominados o innominados. Nominados. ¿Y un contrato innominado tendrá eficacia jurídica? Sí. Exacto. La libre discusión, las partes concluyen sus condiciones con su libre deliberación, el consenso.
Existen también los contratos famosos de adhesión, ¿no es cierto? Una de las partes formula las condiciones, la otra da su aprobación. Un contrato típico, ¿cuál podría ser? Préstamo bancario, contrato de seguros, ¿cierto? Hay contratos individuales, requiere el consentimiento unánime de quienes dejará vincular. Los contratos o el contrato colectivo afectan a una colectividad. Estos dan su conformidad con el contrato. Repasamos también lo que son los requisitos establecidos en el artículo 452 del Código Civil. ¿Cuáles son los requisitos esenciales para la formación de un contrato? El consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma. ¿La forma a qué se refiere? Básicamente, eso relacionado a la materia que estamos viendo, derecho notarial. El Código Civil simplemente establece deben cumplirse las formalidades de ley. ¿Cuáles son las formalidades de ley? Por ejemplo, ¿qué tipo de actos, qué tipo de negocios jurídicos se requiere o pueden ser válidos mediante un contrato verbal? ¿Cuáles mediante un contrato o documento escrito? De hecho, los escritos, ¿cuándo puede ser privado, cuándo puede ser público? Por ejemplo, un contrato de arrendamiento podría ser escrito, debe ser escrito, no puede ser verbal. De hecho, lo que es escrito debe ser público o privado. Puede ser Privado. Si lo hace público, tiene validez. Pero un contrato de artículos, si lo hace mediante un documento privado, No tiene exigibilidad. Es legal, Tiene validez. Puede funcionar sin ningún problema. Es más, funciona sin ningún problema. El tema está que como no tiene un registro, no tiene exigibilidad en caso de incumplimiento, ¿no? Porque entonces viene el tema de la eficacia. Viene el tema de la eficacia. No ¿Será tiene eficaz validez. o no será eficaz? No tiene validez porque no está cumpliendo la forma establecida por ley. Que usted puede luego hacer otro proceso para la devolución del dinero, eso es otra cosa. Pero no si- tiene validez. señora, porque no si usted cumple me anticretiza una habitación en un documento ¿cómo privado, garantizo que me devuelva no, la pues yo plata? le devuelvo la plata, ¿dónde está el Pero problema? si no me devuelve, Por eso te digo, el incumplimiento es de exigibilidad, esa es la cuestión. Con el cumplimiento los abogados no tenemos nada que ver, el problema está con el incumplimiento. pero lo obligas en el abogado a cumplir la forma precisamente para no causar daños. No ha cumplido con la formalidad, no es eficaz, pero es válido. Porque decíamos, ¿qué es el contrato? El contrato no es nada más que la voluntad entre partes contratantes que crean, modifican o extinguen por lo de cumplir. Si es un documento privado, tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, aún en el caso de que no se hayan cumplido las formalidades. En ese caso no será eficaz, pero es válido. Entonces son pequeños términos, no sé, pequeños aspectos que justamente estamos recordando eso para que posteriormente, ya en el siguiente curso, ustedes vean ya los trámites en la vía voluntaria notarial y en la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claros estos conceptos. El artículo 431 del Código Civil, ¿qué establece? Debe celebrarse por documento público, el ejemplo que les daba hace rato. Contrato de donación, hipoteca voluntaria, antícrisis, subrogación consentida por el deudor y demás señalados por ley. Por ejemplo, de contrato de sociedad, de transacción, constitución de derechos de superficie, entre otros, ¿no es cierto? Pero por lo menos que tengamos claro es esos cuatro actos o contratos que deben celebrarse en el documento público. Está bien, lo que les decía a un principio, lamentablemente todavía hay abogados que siguen redactando, elaborando documentos o contratos de anticrédito mediante el documento privado, que es un incumplimiento de la norma atroz.
Contrato de sociedad comercial. Se establece que es un contrato de sociedad comercial cuando dos o más personas se obligan a efectuar aportes para el logro común y se reparten entre sí los beneficios y pérdidas. ¿Qué es lo principal del contrato de sociedad comercial? El lucro. Si no tienen un fin de lucro, no es un contrato comercial. Necesariamente debe tener el fin de lucro. A diferencia, por ejemplo, de un contrato de una sociedad civil, ¿no es cierto?, que puede o no tener como fin el lucro. Puede o no tener como perseguir el lucro. Sin embargo, en un contrato de sociedad comercial, necesariamente debe tener como fin el lucro. Si no, no es un contrato de sociedad comercial. ¿No es cierto? Partiendo del pequeño concepto, recordando qué es comerciante. ¿Qué es el comerciante? ¿Quién me puede decir qué es comerciante? Artículo 11 del Código de Comercio. Toda persona que se dedica habitualmente a actos de comercio con los cuales persigue lucro. Partimos de eso, ¿no es cierto? Siempre está el lucro. Ese es el comerciante. No se podría concebir una persona que se llame comerciante que no persigue el fin de lucro. Una persona presta dinero sin intereses, ¿podría ser catalogada como comerciante? No. Es un préstamo de dinero civil. Sin embargo, si persigue el lucro, únicamente podría reputarse como comerciante o como un acto comercial. Tipos societarios. Tenemos, para recordar simplemente, lo que es la sociedad colectiva, la sociedad de comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de comandita por acciones, la asociación accidental o de cuentas de participación, la sociedad anónima. Simplemente para repasar. Y algo, bueno, que no sería como dejar escapar, es recordar, dentro de lo que es las características de la asociación accidental. Muchas veces los particulares o los mismos abogados preguntan: ¿debo hacer protocolizar o debo realizar un documento público de una asociación accidental? ¿Se debe o no se debe? Hablamos de lo que es la sociedad accidental o de comercio en participación. Dentro de las formalidades que debe cumplir, debe ser constituida mediante documento público o documento privado. ¿Qué dice? Porque están muy de moda las famosas asociaciones accidentales. Hay cientos, miles. ¿Qué dice? Debe ser mediante documento público o privado. Para asumir las responsabilidades en caso de ¿Alguna otra opción? de desregulación. Creo que como tiene un fin específico, entonces no es necesario que sea público. Actualmente, como dijo mi colega, es una sociedad que está determinada a una especificidad comercial determinada. Entonces, para su creación no necesita estar en un documento público, pero la realidad, funda empresa a efectos de oposición a terceros ha solicitado y tiene un formulario específico para el registro de estas sociedades en función de las obligaciones a las cuales se reata. En Bolivia hay muchísimas empresas que están trabajando así, son muchas paraguayas, muchas chilenas y muchas españolas francesas a las cuales se les ha obligado en este gobierno a que se registren en una empresa para efectos especialmente con fines sociales. Pero ahí hay un medio como que vacío entre lo que dice el Código de Comercio y lo que en sus reglamentos de empresa exige. Eso es lo que yo sé, es lo que he conocido de un par de empresas. De las resoluciones accidentales.
Efectivamente, o sea, ¿por qué quería tocar justamente este punto? Porque de los tipos societarios mencionados anteriormente no hay mucho problema, ¿no es cierto? Donde existe el problema, que es de día a día, es justamente en este tipo de asociaciones, la asociación accidental. El Código de Comercio no exige que sea mediante documento público, más bien expresamente señala para su validez y eficacia basta que se constituya mediante un documento privado. Uno.